Migala. Creo que de la esquizofrenia se parten también muchos malentendidos con respecto a la salud mental. Por ejemplo, alguien que va a terapia con el psicólogo, ¿puede solucionar su problema de esquizofrenia? La respuesta es no. ¿La esquizofrenia tiene cura? No. Se puede medicar. Se puede medicar, se puede controlar. ¿Y cómo se medica? General, sobre todo lo que hacen es mandarles antipsicóticos. Y los antipsicóticos son los que los mandan para abajo y los ponen en un estado De letargamiento. de letargamiento. Entonces andas aletargado, tu cerebro no funciona tan chido. Entonces la cuestión ahí es, Pero por lo menos no escuchas voces, güey. si tienes un exceso de actividad neuronal y se te prenden focos que no se te tienen que prender, pues ya los tenemos que lo bajar. único que hacen es como vamos a calmar un poquito tu cerebro para que Porque tu cerebro anda muy acelerado, men. para ¿no? que se te relaje un chingo. Yo les platicaba el caso de un conocido, paciente pues, que él era investigador privado. Y él era investigador privado y Investigaba cosas privadas. pues andaba investigando infidelidades de güeyes, ¿no? Y de chavas. Detective ahí. Detective, así como el cliché, pero este güey había sido judicial, entonces después cayó en desgracia de judicial y se volvió detective privado. Bueno, el papá de una amiga, de un ex. Y el punto es que este güey se volvió tan loco que de repente cayó en el cliché de romper las paredes para encontrar micrófonos, porque sentía que lo estaban microfoneando. O sea, de acuerdo a su propia experiencia, imaginaba eso. Entonces, es lo que les decía, que en algún momento trató de matar a su hija, porque le dijo a su hija que estaba coludida con los cabrones que lo andaban espiando. Bueno, entonces, el problema con la esquizofrenia es que cuando ya hay un atentado contra su propia vida o contra la vida de los demás, la esquizofrenia es de esos trastornos mentales en los cuales no hay problema con la hospitalización involuntaria. O sea, por simple para preservar su vida y la vida de los demás. ¿Cuál es la mejor justificación un rato cuando que se ponen en relaje. peligro su vida o la de alguien más? Exactamente. O sea, si te está amenazando con un cuchillo. Entonces ahí se dictamina que no tiene albedrío y que podemos tomar su albedrío. Y aparte que te puede hacer encerrarlo. daño. O sea, eso es lo fundamental. O sea, mi amiga en el momento de que dice, me pudo haber matado, o sea, me pudo haber clavado el cuchillo, me pasó el cuchillo por el cuerpo, pues en ese momento, pues vamos a encerrarlo. O sea, ¿por qué? Porque pues, el güey no se quiere atender, entonces lo tenemos que tener en una cama medicado. Bueno, el punto es que salió, estuvo un rato con sus medicamentos antipsicóticos, estuvo chido, se los dejó de tomar, empezó a beber y otra vez, cabrón. Entonces ahí tienes a la familia huyendo del papá esquizofrénico, ¿no? Entonces, eso te plantea la pregunta de que si los pacientes con trastornos mentales en los cuales dañan a los demás, sobre todo la esquizofrenia, pues sí merece encerrarlos. ¿Pero en qué condiciones los encierran? ¿Qué ocurre, Ese por es el ejemplo? asunto. ¿Has visto estos anuncios? Tienes a un conocido con esquizofrenia y algunos de ellos incluso dicen solución final y luego el número. ¿Qué ocurre cuando llamas a ese número? Es que ese es el problema, o sea, las soluciones mágicas que prácticamente parten como de la lógica de AA, en la cual están tratando a los enfermos mentales o personas con trastornos mentales, al igual que se trataba en la mitad del siglo XIX. O sea, estamos rezando lo mismo, casas de castigo. Sí. Pero por eso es un problema complicado. Y se los decía hace rato, uno de los problemas fundamentales de las familias con pacientes con trastornos mentales es que la familia no sabe cómo afrontar el problema. No, o sea, al igual que con alcohólico. Además, un breve paréntesis es que ni siquiera el Estado sabe cómo afrontar esto. Si tú te acercas a donde están las autoridades, a una delegación pública o a una oficina de gobierno y dices, no, pues es que la neta es que quiero matar. Y ya, güey, enciérranme o esta güey está loco, que los funcionarios públicos no saben cómo operar ante eso. Y pues pasa también en las familias, ¿no? Es un poco como la paternidad, es como, ya tenemos este pedo, ¿y ahora qué hacemos, güey? Sí, o sea, no saben qué hacer y no hay una política de Estado con respecto a la salud mental. Ojo, en México, muchachos, la atención psicológica y psiquiátrica es menor comparación de las otras ramas de la salud. O sea, realmente no hay presupuesto para psicólogos y para psiquiatras. Está el Instituto Mexicano de Psiquiatría. Mi amiga tuvo que llevar a su papá al Instituto Mexicano de Psiquiatría y esperar una cama del Instituto Mexicano de Psiquiatría porque pues no hay. O sea, no, el Estado le vale madres, así de simple. O sea, para el Estado son locos. Entonces, imagínense, para el Estado son locos, la propia familia no está preparada para afrontar un trastorno mental. Entonces, ¿cuáles son las respuestas que tiene alguien
con una persona con trastorno mental? Las respuestas son simples, o sea, es castigo, es, ándale, puto, estuvo usted de loco, lo voy a madrear, y le voy a prohibir el sexo, y le voy a prohibir esto y esto. La otra es culpar, la otra es recriminar, la otra es aislar. Entonces, la persona con un trastorno mental, cada vez la misma familia lo va aislando más, porque Sí. pues, no saben todo, cómo tratar con la él. sociedad y la familia lo aíslan y... Es que esa es la realidad, o sea, en tu familia no Y eso sabes no ayuda ¿qué en nada. haces con él, güey? O sea, esa es como la pregunta para usted. Usted descubre que su papá O, es güey, o esquizofrénico. sea, por ejemplo, tú ¿Qué hace tuviste con algún él? tipo de educación, o sea, durante tu educación, tu formación, la formación que se te provió en tu vida, ¿tuviste algún manual o alguna clase acerca de qué hacer en caso de locura? Aquí nos han enseñado qué hacer en casos de sismo, qué hacer, o sea, qué hacer Si un tu poco con familia tus tiene impuestos, un debes fa- impuestos que debes hacer, ¿Qué hacer para que no te dé diabetes? ajá, cómo pagar tu tarjeta de crédito, pero realmente, o sea, ¿qué hacer si Si tu papá es si tu esquizofrénico. papá te quiere clavar un cuchillo porque dice que lo quieres matar con la lata de cerveza? Hace como Ajá. 3 años en TV Azteca, en uno de estos reportajes que hacen en esta televisión horrible, hicieron un reportaje acerca de una chava que estaba poseída. Era una mujer de un rancho de Culiacán que la tenían encerrada porque un día estaba poseída. Y te pones a escuchar los testimonios de la familia y tú dices, esta mujer es esquizofrénica, pero ellos no saben cómo lidiar con ello. Lo que ocurrió con esta mujer es el caso típico. Era una chava que igual y no tenía tantas conexiones sociales, pero decías, bueno, estaba sobreviviendo, pero entonces tuvo una ruptura amorosa. Tuvo un momento de mucho estrés que finalmente desencadenó un ataque psicótico y entonces como la familia no sabía qué hacer con ella, la encerraron. Entonces, lo que ocurre con estos casos es que hay momentos en los que la esquizofrenia baja, digamos, el ataque psicótico baja y entonces el loco se da cuenta de su propia condición. Y era terrible porque te das cuenta de que esta mujer cuando se daba cuenta de su propia condición empezaba a romper las cosas. Y decían ellos, es que ya no le podemos dar ropa porque la usa para colgarse, ya no le podemos poner un foco en su cuarto porque entonces lo rompe y trata de matarse. Entonces tenía esta mujer viviendo como un perro y los momentos en los que se veía más loca, los momentos en los que le gritaba a la familia, ¿qué me están haciendo? Sáquenme de aquí. No sé, según yo eran los momentos en los que estaba más cuerda, porque eran los momentos en los que se daba cuenta de las condiciones en las que estaba viviendo realmente y le reclamaba a su familia, sáquenme. Eso está bien cabrón. Es que ese es el rollo, o sea, tampoco es que si el esquizofrénico siempre viva en su mundo esquizofrénico. Y esa es una de O las... sea, el esquizofrénico convive en ambos mundos, está en su propio mundo y de repente, obviamente le cae el momento en el que dice, güey, tengo un pedo. O sea, yo sé que tengo un pedo. O sea, yo sé que tengo un pedo y tengo que solucionarlo y por eso estoy Es que es yendo el al asunto, ¿no? psiquiatra. El esquizofrénico tiene ratos de lucidez y dice, güey, mi pedo no está jalando chido. Y por eso la mitad de los esquizofrénicos durante sus momentos de lucidez es cuando intentan suicidarse. La mitad de los Ahí esquizofrénicos. está otra cosa con el problema de la esquizofrenia que ya identificaba Foucault. O sea, en el asunto de, a ver, los esquizofrénicos también responden a un perfil. Son gente pobre. O sea, son gente pobre que han tenido una vida adversa, que llega un momento de ruptura en el cual simplemente no hay retorno de esa persona. Sí. Pero son los más. O sea, y generalmente terminan de homeless. O sea, un esquizofrénico termina de homeless. O sea, usted lo ve ahí en la calle, ahí durmiendo con los perros y dice, pues es un loquito. No, no es un loquito, es un esquizofrénico. Ya. Entonces, la pregunta ahí es, ¿la misma situación de pobreza o la misma situación de carestía en la existencia está fomentando a la esquizofrenia o la misma situación esquizofrénica fue que hizo que esa persona no pudiera salir Yo adelante? te podría decir, por ejemplo, que es la solución antropológica a la esquizofrenia es un poco incierta y sí hay una solución antropológica a otros trastornos mentales y a otros tipos de conducta, como ya hablaba yo, por ejemplo, del consumo, del aislamiento o el exceso de juegos de videojuegos o la adicción a los videojuegos o la adicción a unas sustancias. Pero con respecto a la esquizofrenia, pues ya estamos viendo que sabemos muy poco, ¿no? Como sabemos muy poco realmente del funcionamiento integral del cerebro y que se ha descrito desde hace muy pocos años, pues es difícil determinar si esa es como una condición. El asunto, como decía el Hobbit, de un método, o sea, aplicar un método científico como de poderlo reproducir y poder como fundamentar teorías y luego leyes respecto a la esquizofrenia, pues creo que no se ha dado, güey. O sea, se han dado como
medicamentos que pueden controlar conductas Es perniciosas. que no hay un ABC de la esquizofrenia, ese es el gran problema. Se está avanzando ahí. También hay que hablar de eso y que lo dijimos, la psiquiatría, muchachos, es una ciencia joven. A mí me molesta mucho el asunto cuando dicen, es que la psiquiatría, o sea, cuando dicen que los trastornos mentales son producto de la sociedad, Sí. y de repente vanaglorian la ciencia de un lado, pero rechazan la ciencia del otro, ¿no? O sea, dicen, sí, tenemos cohetes que nos están mandando a Marte. Y la psiquiatría, no, es que eso no es ciencia, es producción social. No mames, o sea, no puedes decir que hay ciencia y ciencia, es que, ¿no? Andrei, no es ciencia. No, o sea, espérate. Que la psiquiatría no es ciencia. No es ciencia. Hay un es asunto ahí muy La- cabrón. a ver, No. espérate, O sea, ya yo me sí tengo calenté. todo el derecho de decirle al santo que es un pendejo. La psiquiatría pero no es ciencia. el asunto es que se están metiendo Es su con una cosa propia muy cosa. complicada. ¿Qué? Es su propia cosa. No, la No, psiquiatría, no, güey, el análisis científico de las neuronitas sí es ciencia, güey. La, Espera. la neurología es una ciencia. Esto que estoy presentando, muchachos, es trastorno de ansiedad generalizada. No, pero o sea, yo pienso que sí Producto se de puede las aplicar un método pendejadas que dice científico el a las COVID. condiciones psicológicas. La psiquiatría, a ver, dime por qué la psiquiatría no es ciencia. Pues porque está basada más o menos en un entendimiento intuitivo de la mente humana. No, es que si ya hay método, ya hay ciencia, güey. Si está basada... Generalmente un neuropsicólogo por eso hay neuropsiquiatras. O sea, que ya tienen un respaldo de la actividad neuronal, de la actividad cerebral. Eso es ciencia, ¿no? Ya, sí, respaldado ya por andan a tomografías. Ya hay O sea, método. respaldado por estudios de radiación sobre el cerebro. Para que sus resultados hayan sido paupérrimos y que la mayoría de los psicólogos, así como hay gente que dice yo estoy Sí, loquito, ciencia, hay ¿no? psicólogos que dicen yo soy neuropsicólogo y son una bola de pendejos, pues sí sí, ¿no? sucede, güey. Sí. Pero es joven. Además el análisis del cerebro es un pedo, güey. O sea, realmente es meterse con un pedo bien Sí, o denso, sea, no es cómo viajan como los una datos, función cómo básica de funcionan. cómo funciona tu O páncreas. sea, no tienes como un tracking o no tienes un tracer de cómo Pero- está enviando los datos cada neurona, Si güey. yo fundamento principios filosóficos en la neurología y fundo la neurofilosofía, ¿entonces la filosofía es una ciencia? ¿Tienes método? No. ¿Ttienes teoría? No, puedo hacerlo. Yo estoy hablando Puedo reproducir, neta, puedo recrear. directamente desde el mero método científico. Si podemos recrear, o sea, si podemos recrear las mismas condiciones de un estudio de, no sé, de un paciente esquizofrénico y encontrar que esa raíz afecta a varios esquizofrénicos, si podemos contrastarlo, pues es ciencia. Además, Y eso, fíjate, es lo que el está, asunto- y eso es lo que está trabajando la psiquiatría. O sea, la psiquiatría ahorita no solamente es aventarse sus 5 años de psicoanálisis y ya. O sea, es un asunto médico. Además, es el un asunto, de cómo como, está como todos los asuntos médicos, es que es un asunto por el porvenir humano. No es como que, o sea, sí los hay. Sí hay güeyes que se quieren parar el pinche cuello y empoderarse. Pero también hay güeyes que están haciendo psiquiatría por el asunto de mejorar la condición humana y de poder entender un problema, ¿no? Mi problema Entonces, precisamente es con no es tan azaroso, la güey. con la terapia. Yo no tengo problemas con Ah, la tratar de... terapia No, pero pero- es que, a ver, hay una diferencia entre la psiquiatría. Yo lo que pregunté es, ¿la psiquiatría es una ciencia? Sí, sí es una ciencia. Entiendo. Para mí. O sea, Entiendo tratar para de- mí, para muchos, cabrón, eso es una ciencia. Tratar de entender los problemas y trastornos psicológicos a partir de la ciencia y a partir de la biología está bien. Eso sí, decir te la que compro ciencia. Por eso, pero decir que ciencia es ciencia, nada más porque es una ciencia más poética y que me gusta más, pues no, a ver, si hoy en este momento ahí tengo Ribotril, nos damos un chorrito ahorita los tres de Güey, Ribotril. ¿por qué tienes ribotril? Saca. Digo, ¿por qué? ¿Quieren el Ribotril acá con la Tecate? No, déjalo. 4 gotitas de Ribotril te pone, pero Ya, chingón. esquizofreniar, carnal. Ahorita que hablemos de la ansiedad les tengo unas No, es que anécdotas. todos estos medicamentos, o sea, el diazepam, el Ribotril, son medicamentos que provienen de la investigación científica. El Klonopin. En la cual estás viendo cómo están afectando ciertas funciones en el cerebro que obviamente ayudan a los pacientes que tienen, o sea, por ejemplo, lo hablábamos con los esquizofrénicos, obviamente te bajan los niveles de dopamina. Las personas que tienen trastorno de ansiedad generalizada, ok, te bajan tus niveles de adrenalina. Pero- o sea, decir que la psiquiatría no es ciencia nos reduce a pensar que la psiquiatría es parecida a la psicología y no, son cosas completamente distintas.